Hace 4 semanas compartí un mensaje que se tituló ¿Por qué hacer discípulos? Hace 3 semanas compartí un mensaje que se llamó, o 2 semanas, los 4 terrenos, 4 respuestas del corazón del hombre cuando se les plantea el Evangelio, con la parábola del sembrador. ¿Algunos recuerdan? Y la semana pasada continuamos con el tema compartiendo cómo ver la evangelización. Y esto tiene que ver con el Super Domingo y tiene que ver con la Semana Misionera que compartía el domingo anterior el pastor Richard en mi ausencia. Y el pastor Richard les compartió de que la evangelización debemos verla estratégicamente, humildemente, obedientemente, pero confiadamente, que si nosotros regamos la semilla, Dios hace que germinen y vidas puedan responder al Evangelio. Hasta ahí los mensajes de los últimos 3 semanas. La evangelización es un privilegio. No se oyó ningún amén. La evangelización, alcanzar a alguien para Cristo, es un privilegio. Hacemos lo que podemos por propagar el Evangelio. Tenemos la bendición de poder regar semillas como el sembrador. Pero Dios hace su parte. ¿Y la parte nuestra cuál es? Regar semillas, hablar de Jesús, enviar un versículo, mandar un post de Instagram o cualquier cosa de estas. ¿El crecimiento depende de nosotros o depende de Dios? No, de nosotros no, de Dios. Voy a repetir en los últimos 3 sermones. El crecimiento lo da Dios. Lo único que nosotros podemos hacer es sembrar semillas. ¿Usted puede traer a alguien a la iglesia? No, puede invitarlo. Dios pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Esa persona de pronto dice, mira, pasa y me buscas, pues yo te acompaño a esa tu iglesia. ¿Usted lo hizo? Dios lo puso en el corazón de esa persona. Pusimos el carro, sembramos la semilla, enviamos una invitación, pero Dios es el que hace su parte. Hoy voy a continuar con un mensaje que se titula Se buscan Pedros y se buscan Cornelios. Y me va a tomar 2 domingos posiblemente en avanzar hoy, y de aquí a 15 días voy a continuar. Yo quiero que en esta mañana tengamos una forma bien particular de oír el mensaje de Pedro y Cornelio que está en Hechos capítulo 10. Vamos a escuchar la historia de Pedro y Cornelio. Lucas capítulo 19 versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Historia que estudiamos con los hombres en días pasados, hace 2 semanas, donde estudiábamos la historia de Zaqueo, que se subió a un árbol y Jesús lo invitó a su casa. Y bueno, y al final de ese texto de Lucas 19 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Para qué vino Jesús? Para salvar a la gente que no le conoce. Segunda Corintios capítulo 5 versículo 17 al 20. Segunda Corintios 5 17 al 20 dice, esta es la introducción a lo que vamos a escuchar: de modo que si alguno está en Cristo, léalo conmigo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la... Siga. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase a la gente por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo,
reconciliados con Dios. ¿Cuántas veces aparece la palabra reconciliación? 5 veces. Y ese es el mensaje, la reconciliación. Y los que deben llevar la palabra de la reconciliación son ¿quiénes? Los que ya hemos sido reconciliados con Dios. Y dice ahí que nosotros somos ¿qué? Embajadores. Entonces, ¿para qué existe la iglesia Puente Vida en este caso? ¿Para qué sirve la iglesia Puente Vida? ¿Para vender papas? ¿Para construir muebles? ¿Para vender ventiladores? ¿Para qué sirve la iglesia o existe? Para ayudar a la gente a reconciliarse con Dios, para que la gente conozca a Cristo. La iglesia no existe para hacer turismo, la iglesia no existe para pasarla bien, aunque la pasamos bien. La iglesia existe para que el nombre de Jesús sea conocido. Quiero que le preste mucha atención. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Cornelio manda llamar a Pedro. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se acercaba y le decía: «Cornelio». «¿Qué quieres, Señor?», preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. «Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda», contestó el ángel. «Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, también llamado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar». Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. La visión de Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Sintió hambre y quiso algo de comer. Mientras le preparaban la comida, tuvo una visión. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. «Levántate, Pedro, mata y come», le dijo una voz. «De ninguna manera, Señor», respondió Pedro. «Jamás he comido nada impuro o inmundo». Por segunda vez le insistió la voz. «Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro». Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estuvieron preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamaron y preguntaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: «Mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado». Pedro bajó y dijo a los hombres: «Aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá?». Ellos contestaron: «Venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decir». Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Pedro en casa de Cornelio. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope.
un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y dijo: Ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa, conversando con él, y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó: Hace 3 días, a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, llamado Pedro, que se hospeda en casa de Simón, el curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí, en la presencia de Dios, para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra y dijo: Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al 3er día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe, por medio de su nombre, el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los no judíos, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Esa es una versión de la Biblia que se llama, o un ministerio que se llama Street Lights. Ustedes pueden descargarlo en su teléfono y pueden escuchar la Biblia en esa versión y de esa manera con música y todo, es muy linda. Pero quiero hacerles algunas preguntas. ¿Quién era Cornelio? ¿Era un militar? ¿Correcto? Si era militar, ¿qué pasaba con él o a qué tenía acceso él? Si alguien aquí en Venezuela es un general de alto rango, ¿a qué tiene acceso? Tiene poder, tiene influencia, tiene conexiones, puede acceder al emperador romano y etcétera, etcétera. ¿Estamos? Cornelio entonces era un militar de alto rango.
de una compañía muy importante que se llamaba La Italiana. Ok. Ahora, ¿cómo la Biblia describe a Cornelio? ¿Qué cosas se dice en esa historia acerca de Cornelio? Era un hombre generoso, hacía limosnas, tenía temor de Dios, era un hombre justo, era militar, pero parece ser que tenía buenas mañas y oraba a Dios constantemente. Qué lindo ponerle cuidado a la Biblia cuando uno lee. Ok, era un hombre que se llamaba así, era casado, soltero, estaba sentado, estaba de pie, habían 5 personas, eran 7, era uno. Ok, así se entiende la Biblia. Tenía en el versículo 22, mucho más adelante, porque se describe de él en el versículo 2 y en el versículo 22. Ese hombre tenía buen testimonio de todos los judíos, era muy respetado de toda la nación de los judíos. Tenía buen testimonio, era temeroso, era un hombre que amaba a Dios, que hacía oraciones, daba limosnas a toda la gente que podía. Ahora, ¿qué hizo Cornelio? Ya dijimos quién era, ya dijimos cuál era más o menos las características de su vida. Ahora, ¿qué hizo Cornelio? Que el Señor le habló y le dijo, mire, vaya y mande a traer a un hombre que se llama Pedro. ¿Qué más hizo Cornelio? Reunió un grupo de gente y mandó a traer a alguien que le predicara a la gente. ¿Cómo se llamaba ese alguien que venía a predicar a la gente? Pedro. ¿Qué hizo Cornelio? Preparó una reunioncita en su casa con amigos, vecinos y conocidos. ¿Dónde dice eso? Léame por favor lo que dice el verso 27, si lo podemos poner. Y hablando con él, Pedro con Cornelio, halló a muchos que se habían reunido. Lo único que hizo Cornelio fue invitar gente a su casa. Y atrasito el versículo 24, ¿qué dice? Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a quienes, parientes y gente íntima y amigos cercanos. Eso fue lo que hizo Cornelio. Abrir su casa, invita a un predicador, a un amigo, a un Pedro, y él lo que hizo fue reunir gente en su casa. ¿Qué más hizo Cornelio? Versículo 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Mire, también ayunaba el hombre. Y a la hora novena, ¿cuál es la hora novena? 3 de la tarde, porque el día empezaba a las 6 de la mañana. Entonces la hora novena era a las 3 de la tarde. Mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. ¿Qué más hizo este hombre llamado Cornelio? Contó que había tenido una experiencia con Dios. Le dijo, miren ustedes que se reunieron, les cuento que hace 4 días yo estaba aquí en la casa, estaba orando y se me apareció un ángel a las 3 de la tarde y les contó. Y ese ángel me dijo que mandara a traer a Pedro. Y yo lo único que hice fue obedecer y mandé a uno de mis criados, como era un militar de alto rango, le dijo a alguno de los soldados y de sus criados, miren muchachos, vayan a tal casa. Y bueno, ahorita vamos a entrar con algunos detalles que están ahí en esa historia. Una pregunta más, por eso le llamé preguntas de comprensión. ¿Cómo preparó Cornelio a sus invitados para escuchar cuando viniera el invitado a dar la enseñanza o a dar el testimonio? ¿Cómo los preparó? En el versículo 30 que estaba diciendo, dice que él estaba ¿qué? Estaba en ayunas. Normalmente en ayunas, ¿qué debía estar haciendo? Creo que otra versión dice que estaba orando. Estaba orando. Entonces, Cornelio, pensemos de esta manera, estaba orando por sus vecinos y por sus amigos. O una persona que haga el papel de Cornelio
puede preparar la reunión orando, Señor, por fulano que invité, por fulano que va a venir, por fulano que es amigo, por fulano que tiene problemas en su matrimonio, por el otro que tiene problemas con sus hijos, por el otro que tiene circunstancias económicas. Voy a invitarlos este fin de semana a mi casa a compartir con ellos. Ayúdalo, Señor, a cada una de estas personas. Entonces, ¿cómo preparó más o menos el ambiente? Orando. Ore por amigos. Yo ahorita le dije, empiece a pensar en un amigo. Ore por un amigo. ¿Sabe usted por qué está en Cristo y está en una iglesia hoy? Alguien oró por usted. No crea que usted está en Cristo porque usted es una buena persona y usted sí, mejor dicho, Dios se ganó la lotería con usted. No. Fue porque alguien oró por ti y alcanzaste misericordia y hoy tienes vida eterna. No es que tú eres una maravilla de San Cristóbal, no es que tú eres la última Coca-Cola del desierto. No. Es porque alguien oró por ti. Por mí oró una señora que se llamaba Piedad de Vergara, compañera de mi papá cuando era profesor universitario. Ella era profesora con su esposo Jaime y oraron por nosotros por semanas y semanas. Y un día vinieron a nuestra casa y dijeron: oiga, señora Dora, hemos estado orando por ustedes y queremos que aquí en su casa se haga un grupo de oración. Y nosotros dijimos: bueno, hagamos el grupito de oración. ¿Por qué se hizo el grupito? Que nosotros éramos muy buenos y pues le abrimos la puerta de sus amigos. No. Porque alguien estuvo orando por nosotros y nuestro corazón se abrió y se dispuso. Y empezó un grupo de oración en mi casa, que hoy es una iglesia que se llama, bueno, no sé ni cómo se llama ahora porque eso cambió mucho. Pero mucha gente fue salva. Entonces, oremos por las personas. Ore por un amigo. Ay, no, pero es que ese es muy duro. Eso no es su problema. Ore. No, es que se vive muy lejos. Tranquilo, alguna cosa haremos y lo traeremos. Ore por un vecino, ore por el carnicero, ore. Un día ese carnicero va a decirle: ay, señora, señor, yo veo que usted siempre menciona a Dios. ¿Usted es que va para una iglesia? Ahí está mire, le tengo la invitación, se la tengo. ¿Me entiende? Pero no, ¿eso para qué? Dios, ¿a mí qué me va a usar? No, esa persona es muy dura. Ese, como está borracho, ni para qué predicarle. Usted no piense nada, usted ore. Amén. Usted pídale a Dios por la salvación de alguien. Alguien oró por ti. Oremos nosotros por alguien. Y en el versículo 32 nuevamente, ¿qué hizo? Está conversando Cornelio y le está diciendo: mire, yo estaba orando y tuve una visión y bueno, el ángel me dijo que mandara a traer a Pedro, y le dice que fuera a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual está en la casa del otro que también se llama Simón, el curtidor, seguramente de pieles. Le dice que es junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Muchachos, vayan y lo traen. Yo ni lo conozco al tipo, vayan y lo traen. ¿Qué hizo entonces? Y aquí está Pedro. Les presentó a Pedro. Yo solamente hice lo que el ángel me dijo. Yo lo mandé a traer. Ustedes están reunidos. Pedro, ahí le presento a mis amigos. Y más adelante, versículo 34. Entonces Pedro abrió su boca. ¿Qué hizo Cornelio? ¿Predicó? Solo presentó a Pedro. Mira, les quiero presentar a un amigo que se llama Pedro. ¿Por qué se llama amigo? Yo solamente hice lo que el ángel me dijo. Pedro, adelante. Y obviamente dice ahí el relato, en los versículos anteriores, que cuando Pedro entra a la casa, ¿qué hizo Cornelio? Se postró. Y Pedro, ¿qué le dijo? No, póngase de pie, que yo también soy hombre como tú. Y lo presentó. Pedro, comparte con mis amigos. ¿Y qué hizo Pedro? Compartió un mensaje que empieza a agarrar ahí versículo. En verdad, comprendido que Dios no hace acepción de personas. Siga, versículo 35. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Siga. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo.
Este es Señor de todos, siga. Vosotros, los que estáis reunidos, sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Sigue. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Siga. Y nosotros, y yo, Pedro, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en el madero. A este, hablando de Jesús, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Mire, este tal Jesús resucitó. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó. Ese Jesús resucitó y nosotros habíamos participado con Él en muchas reuniones. Y nos mandó, nos dio la orden que compartimos hace 3 semanas, que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y el último, de este, ¿quién es este? Jesús. De este Jesús dan testimonio todos los profetas. Desde el Antiguo Testamento se había estado anunciando que ese Jesús vendría, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Siga. Este capítulo hasta el 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, compartiendo ahí en la sala de la casa de Cornelio, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, ¿quiénes son los fieles de la circuncisión? Judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ay, sobre los borrachos también puede venir el Señor, y sobre los carniceros, y sobre los amigos que uno piensa que son de corazón muy duro, también puede venir el Señor. ¿Qué dice la Biblia? Sí, haciendo algún tipo de aplicación. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Eso se armó tremendo bonche y tremendo culto. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y termina en el 48. Mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y le dijeron: Pedro, ¿por qué no te quedas unos días más y nos sigues enseñando? Pedro, ¿qué tal si cada semana hacemos un grupo de oración aquí en la casa de Cornelio? Y se quedó, le pidieron. No fue que Pedro les dijo, les gustaría, la gente misma tan animada por el mensaje de Pedro, le pidieron a Pedro, le rogaron: Pedro, queremos oír más de esto, quédate por algunos días. ¿Qué hizo Pedro? Contó su historia, contó su testimonio, compartió el mensaje de Jesús. ¿Qué hizo Cornelio? Reunió a unos amigos en su casa y le pidió a uno de los muchachos de la iglesia que viniera a contar su testimonio. Cornelio es un agricultor, es como un agricultor que prepara la tierra para sembrar. ¿Qué hizo Cornelio? Puso las sillas, compró un refresco, un cafecito y compró un pan. Es como un agricultor que prepara la tierra. Cornelio preparó su casa. Me imagino que como Cornelio iba a invitar amigos a su casa, se tomó la molestia de barrer. ¿A quién le gustaría que yo, como su pastor, le llegara a las 7 de la mañana de sorpresa? ¡Hola! ¡Ay, las medias! ¡Ay, pastor, que pues anoche estás cansado y no alcanzamos a lavar la losa! Y la losa y el desorden aquí. ¿A quién le gustaría que yo lo visitara a las 7 de la mañana? Sí, pastor, pero nos avisa con 15 días de anticipación. ¿Entiende eso? Me imagino que si uno va a recibir un grupo de personas en su casa, lo mínimo que uno hace es que
el baño que esté limpio, porque de pronto alguien quiere ir al baño, y un cafecito y un pancito. Eso es como el agricultor que prepara la tierra. Ahora, ¿qué hizo Pedro? ¿Cuál fue el trabajo de Pedro? Poner la semilla en el corazón de los asistentes. Y últimas preguntas entonces de comprensión, aunque ya se las relaté básicamente con la historia. Pero quiero animarles a pensar en esto. Pedro se asoció con Cornelio. ¿Cuál fue el resultado de yo pongo mi casa, yo llevo el mensaje? ¿Qué pasó con esa dupla, Pedro-Cornelio? Un poco de personas oyeron el Evangelio y quisieron y pidieron y rogaron que Pedro les siguiera enseñando. La dupla Pedro-Cornelio. Pedro compartió lo que él había experimentado. No, yo estuve con Jesús, fuimos testigos, con él andábamos. Pedro no inventó nada, solamente les contó que él había andado con Jesús. Eso fue lo que hizo Pedro. Y explicó el Evangelio y le dijo, ¿qué impide que ustedes sean bautizados? Y me imagino que hubo una gran ceremonia de bautismo y todos oraron y todo lo demás. Dentro de su mensaje, él dijo, ¿y la iglesia Puente Vida es maravillosa? ¿Eso dijo Pedro? Por ningún lado habló de la iglesia. Pedro habló del pastor Otto. Ay, es que el pastor Otto es bellísimo. ¿Eso lo habló Pedro? No habla del pastor. Ay, es que allá la hermana Ineli, ay, eso no toca el cielo allá los domingos. ¿Pedro habló de Ineli? No. ¿Pedro qué dijo? Jesús es el Señor de todo. ¿Qué más dijo Pedro? Jesús vino haciendo el bien y sanando a muchos. ¿Qué más dijo Pedro? Jesús fue clavado en una cruz y murió. ¿Qué más dijo Pedro? Jesús resucitó a los 3 días. ¿Qué más dijo Pedro? Gracias. ¿Qué más dijo Pedro? Todos los que en él creen pueden recibir el perdón de pecados. ¿Qué más incluyó el mensaje de Pedro? Jesús ordenó a todos sus seguidores que fueran y predicaran el Evangelio. ¿Cómo les parece? Preguntas. ¿Será que tú eres más Pedro o más Cornelio? ¿Más Pedra o más Cornelia? Voy a hacerles algunas preguntas y ahí voy cerrando. Y en 15 días voy a continuar. ¿Cuántos de ustedes se sienten cómodos, sin ningún tipo de temor, prejuicio o pena, en recibir amigos en su casa y atenderlos? Levante la mano. Muy bien, tenemos candidatos a Cornelio. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos que los quieren a ustedes y los aprecian y hasta los admiran? Muchos. ¿Eres una persona que tiene algún tipo de contactos o influencia o ascendencia o cariño de algunas personas? Levante la mano. Usted conoce 3 vecinos, tiene 2 profesores amigos, tiene un compañero de trabajo. Tenemos algún círculo de influencia que lo revisaremos en 2 semanas. ¿A quién de ustedes le gusta ayudar a la gente cuando hay oportunidad de hacerlo? Miren, esas son preguntas de Cornelio. Muchos de ustedes, sin darse cuenta, pueden hacer el papel de un Cornelio. Ay, pero pastor, a mí no me ponga a hablar. Bueno, no hablas. Invitamos a un Pedro que haga esa parte. Tú lo único que haces es el papel de ¿qué? De Cornelio. Preparar la casa, barrer bonito, picar un pancito, hacer un cafecito. Si es más generosa, pues pone la parrillita o algo más, depende del presupuesto. Y si se anima con la parrilla, me hago de Pedro. Y preguntas de Pedro. ¿Tienes alguna experiencia mínima en enseñar a otros?
Has predicado aquí, has liderado un grupo, tienes años y pudieras contar cómo conociste a Jesús de manera personal. ¿Cuántos pueden estar ahí como Pedro? ¿Tienes experiencia con cursos bíblicos? ¿Has tomado clases? ¿Has participado en algún entrenamiento de la iglesia? Muy bien, mire, muchísimo. Algunos dirán, ¿quién sabe para dónde va a ir el pastor? Y de pronto me deja poner de pie mejor. Tranquilos. ¿Te gustaría hablar y contar tu testimonio? Yo te voy a enseñar cómo lo vas a hacer. ¿A cuánto le gustaría aprender a contar su historia de fe? Miren cuántos Pedros tenemos aquí. Así que en 15 días vamos a regresar. Bueno, también dentro de los 8 días hay que regresar, ¿no? ¿Ok? Algunos dijeron amén, ¿no? Bueno, el domingo vamos a volver porque el domingo, ay sí, así no traigo la ofrenda misionera, pensaron algunos. Póngase de pie, por favor. Aleluya. ¿Cuántos son bendecidos con la historia de Pedro y de Cornelio? Una historia sencilla. ¿Con cuántas enseñanzas? Cuando leas la Biblia cada día, recuerda algo. ¿Quién era Cornelio? ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Jesús? ¿Quién era Mateo? ¿Quién era Zaqueo? ¿Qué hacía? ¿Qué le dijo? ¿Qué respondió? ¿Cuántos estaban? Y cuando haces esas sencillas preguntas, la Biblia se te hace más clara. Puedes decirle a alguien, ¿sabes? Esta semana leí la Biblia y aprendí esto y aquello. Pero hay creyentes que leen la Biblia. ¿Y qué aprendiste hoy? Pues yo leí 14 páginas y no sé ni qué era. Tienes que hacerle preguntas a la Biblia. Y esas respuestas son un mensaje para comunicar una enseñanza del Señor. ¿Ven? Está usted siendo capacitado. Está siendo usted entrenado para ser un embajador de Cristo. Porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Nuestra iglesia, Puente Vida, tiene el reto de ayudar a la gente a relacionarse con Dios. Amén, que la pasamos bien, que cantamos lindo, que disfrutamos compañerismo, que comemos juntos. Tantas veces que lo hacemos. Pero la iglesia existe para los que están afuera, los que aún no han conocido a Jesús. Muchachos, ustedes tienen amigos, oren por ellos. Tienen vecinos y vecinas, tienen compañeros de trabajo, de universidad, de colegio, tienen profesores. Y posiblemente sacamos un volantito que diga reunión especial, super domingo. Hola, profe, quiero hacerle una invitación. Entréguesela. No tiene que darle un sermón. Y eso sí, ore por la profe. Señor, solo tú puedes tocar a la profe. ¿Qué tal si va, Señor? ¿Qué tal si responde al Evangelio? Cierra tus ojos. ¿Qué tal si oras por alguien en este momento? Ese amigo, no, ¿para qué orar por ese? Ora por ese, ora por ese. No hay corazones duros ni imposibles. Yo soy un testimonio. Si alguien era un hueso duro de roer, era yo. ¿Y qué tal tú? Tú también eras duro, eras religioso, no te importaba la Biblia, menos ir a una iglesia. Y aquí estás. Ese es Dios. Para Él no hay nada ni nadie imposible. Pero se requiere de alguien que se lo eche al hombro en oración. Tú mismo estás siendo confrontado en este mediodía, diciendo, wow, mi fe está pobre, mi frecuencia baja, mi constancia no es muy fuerte, soy como un cristiano torero, solo por temporadas aparezco, no leo la Biblia, me cuesta cantar.
Pero Dios te está diciendo, quiero usarte. Cornelio fue usado, fue un instrumento poderoso de Dios. Claro, tenía buena reputación, oraba, era generoso, tenía una forma cristiana de vida que daba testimonio. Y cuando invitó, la gente dijo, queremos saber lo que tiene ese hombre. Así que tienes que cuidar tu testimonio para que tu invitación tenga respuesta. Para que cuando hables a otros, la gente te escuche. Pero si eres incoherente, tu fe por un lado, pero tu vida por otro lado no funciona. Tienes que ser coherente. La fe también se vive de lunes a domingo. La fe no es algo dominical. Tu testimonio que la gente está viendo, lo ven todos los días en el trabajo, en la universidad, en el colegio. Cuando tú convoques e invites, vas a tener o no tener autoridad. Es tu testimonio el que habla mucho más que tus mensajes de WhatsApp o tus palabras. Espíritu Santo, haznos una iglesia que piense como embajadores de Cristo, como llamados a reconciliar a la gente con Dios, que sueñe con el perdido para darle una oportunidad de reconciliación con Dios. Mientras nos ocupamos de ti y de tu reino, tú cuidas nuestro sustento, nuestra provisión, nuestra salud, nuestros hijos, nuestras necesidades, te lo aseguro. Lo he visto en 36 años de servicio. Mientras me dedico a hablar de Jesús, a cuidar, a predicar, a enseñar, a vivir dignamente para su gloria, Él se ha encargado de mí. Tú no serás la excepción, te lo aseguro. Muchos de ustedes, por años, están siendo animados, tocados, desafiados y llamados a servir al Señor. Muchos en los afanes de la vida, se han hecho los que no es con ellos. Pero Dios sigue llamando hombres, mujeres, familias, para dejarlo todo y servirle por el resto de la vida. Si me dices algo que pague mejor en este mundo, lo aceptaría. Pero te doy la oportunidad de que lo busques y te lo anticipo. No lo encontrarás. Servir a Dios, amar a Dios, vivir para Él, es algo que solo lo han experimentado aquellos que lo han probado. ¿Fácil? No. Pruebas y desafíos, pero la fe crece, crece y crece. Dale tu vida al Señor en esta mañana. Estás joven, vive para Él, capacítate, estudia, prepárate, ven a la clase, al discipulado, y habrá oportunidad de que seas usado para Dios, para su gloria y para su reino. Es un privilegio ser un Cornelio de Dios.
poner mi casa al servicio de Dios. Hay gente que sueña con una casa bonita, para que la gente diga qué casa tan bonita. Pero qué bueno soñar con una buena sala para recibir amigos y hablarles de Jesús. Tener un carro para hacer diligencias ayuda, pero tener un carro para los propósitos eternos tiene mayor sentido y significado. Prosperar para vivir mejor está bien, pero tener abundancia de recursos para ayudar a poblar el cielo es una mejor inversión. Gracias por tu palabra.